Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. A comenzar. Estamos haciendo ejercicio de la elaboración de las tablas. Bueno, vamos a hablar dos cositas. Vamos a seguir haciendo unos ejercicios que tenemos ahí, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 que está pendiente. Más que todo el ejercicio 2, porque el ejercicio 3 tenían que hacerlo en su casa. Al respecto, vamos a comentar lo siguiente. He visto cabalmente que están trabajando ahí, están intercambiando opiniones, resultados en el grupo WhatsApp. Me gusta, está bien, pero también he visto que generar algunos inconvenientes, digamos, el uso del WhatsApp para, como ustedes lo están utilizando reciencito, ¿no? Para intercambiar resultados, ¿no? O dar algunas dicas a sus compañeros, ¿no? Algunas dudas. El problemita que se puede generar es que está siendo muy ampuloso los mensajes que hay en el grupo WhatsApp. Acumulativamente se van siendo bastante numerosos. Y de repente por ahí hay problemas de intercomunicación con el profesor. ¿A qué me refiero ahí? ¿Se han visto ustedes el grupo WhatsApp? Hay muchos mensajes, ¿no? Entre ustedes mismos. Yo por ahí de repente tengo que mandarle algún mensaje. Ustedes pueden hacerme alguna consulta y yo me voy a perder con tantos mensajes que están haciéndose por el uso que le están dando. Dije uso de la materia, intercambiar, todo eso, ¿no? Pero vamos a ponerle también otra reglita más. Por favor, creo que vi por ahí, han armado un grupo de la materia para estudiantes y alguien dijo también, formemos un grupo para estudiantes. Háganlo más bien así, ¿se entiende? O sea, vuelvo a repetir, me retracto un poquito. Yo le dije, el uso es para aspecto de la materia, para que tengo opiniones, como vuelvo a repetirle, pero vi que se vuelven muy numerosos los mensajes. Ya nos perdemos, nos vamos a perder. Yo no voy a poder, digamos, responder porque la verdad que hay cualquier cantidad de mensajes ahí.
¿Ok? Entonces, por favor, creo que ya habían formado un grupo de la materia para estudiantes, para eso que están haciéndolo ustedes, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos, Ya sí, está nos formado un grupo. sí, utilícenlo, por favor, utilícenlo así. Estoy viendo, miren la cantidad de mensajes, ¿no? Entonces, como le digo, esto va a hacer que, esto va a ser, y yo no pueda, se me puede pasar alguna cosa, alguna consulta, vuelvo a repetir, o yo de repente un mensaje, ¿no? Por ejemplo, fijar fechas o decir, no vamos a pasar clase por tal motivo, de repente, o por ahí ustedes me mandan algún otro mensaje importante y se nos va a pasar. Entonces, creo que han formado un grupo, vuelvo a repetir. Y si lo han formado, vuélvanlo a reenviar en este momento para que todos tengan. Aquí está, Ya lo reenvié. ahí está, más 200Q alumnos. ¿Ya? Utilícenlo entonces para. ¿Está entendido? Y le pido disculpas que yo le digo que hemos cambiado un poquito, digamos, de uso, ¿no? Pero ese es el motivo. Bueno, a seguir ustedes pueden intercambiar lo que sea, digamos, pónganle sus reglas ustedes a ese grupo de alumnos, pero limpiemos un poquito todo lo que estoy viendo acá. No Bien, se puede. entonces su compañero, volvemos a Dicen repetir, que hay un inconveniente con el enlace, dice que no se puede. ¿qué indica su compañero? ¿Ya? Y yo no me este enlace para ustedes nomás, ¿ya? ¿Ok? Cualquier consulta ya directamente a este grupo que tenemos, así ya va a estar más clarificado, digamos, los mensajes del grupo WhatsApp. ¿Ok? Sí, Licen, entendemos, Licen. Suponemos también que usted tendrá otros grupos, ¿no? No, Está bien, lógico, Licen. yo tengo otros grupos, pero donde realmente, digamos, cualquier grupo que le puedo mostrar aquí, por ejemplo, ¿no? Y son cuestiones, digamos, específicas, no hay esa cantidad de mensajes, por ejemplo, este es un grupo de proyectos, ¿no? Me están mandando los integrantes de los grupos, yo le estoy mandando mensajes, ¿no? Eso está clarito, ¿no? Está limpiecito, estoy mandando, ¿ok? Bien. Entonces, con esa aclaracióncita, vamos acá. Bien. Yo estuve leyendo todo y vi que realmente, digamos, están bastante, digamos, al menos los que están mandando el mensaje, ¿no? Un poquito relacionado con, digamos, cuándo había que presentar, si era toda la columna, todo eso, ¿no? Por ahí, por ejemplo, yo no me atrevía a poner porque se iba a perder. Estoy pidiendo este ejercicio que hemos dado el 1.3. Esto es trabajo para la casa, pero contabilidad, o hay que presentarlo en el momento, digamos, que nosotros fijemos la presentación, en este caso del primer práctico. No es para ahorita. En el primer práctico ustedes tienen que presentarme toditos estos de acá, ¿no? Toditos estos, no sé cuántos, son unos 20 ejercicios que tenemos acá. Entonces, no es para la clase inmediatamente al siguiente, que yo se lo voy a cobrar, sino que ustedes tienen que, por su cuenta, digamos, ustedes ven conveniente, van a tener que practicar. Y si quieren más ejercicio, yo les doy ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces el ejercicio 3, ustedes lo hacen en su casa. Al momento hemos hecho estas 2 columnas, creo que fue lo que... Bien, vamos a continuar con el avance. Y en este caso volvemos a repetir, vamos a seguir trabajando con... En la clase anterior ya comenzamos a ver otros conceptos y cómo vamos o lo volcamos dentro de la hoja trabajo que se ha constituido ya esta tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia son estas columnas, esta y esta, ¿la verdad? Y después ya se vuelve en una hoja de trabajo porque van a ver ustedes que
vamos a crear columnas de acuerdo a los requerimientos que nos va a pedir, digamos, las fórmulas que tenemos que estar desarrollando. Aquí están los conceptos entonces iniciales. Vamos a repasar. Yo les indiqué que estas dos columnas de aquí, a objeto de trabajar con el Excel, la he incluido. El que tiene el Excel, pues trabaja como, digamos, directamente a pulso. Tienes estas dos columnas, la de los intervalos y la columna pues, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que habíamos hablado. ¿Y cómo podemos desarrollar un poco otros conceptos más? De clase, por ejemplo, es un nuevo concepto que marca de clase está representado con las letras X, XY en otras palabras. Y es el valor representativo de cada intervalo. ¿Qué quiere decir el valor representativo? Medio, ¿no? Porque aquí es un intervalo, pero ¿qué valor lo representa? El 1. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene de clase? El promedio de los límites superiores y límite inferior. O sea, o límite inferior más límite superior dividido entre, obtenemos la marca de clase. De la misma manera, habíamos desarrollado también el concepto de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se la simboliza con la letra minúscula H minúscula, sub I. La frecuencia relativa es la relación, el valor relativo que hay entre la frecuencia observada y el total de observaciones. ¿Cómo se la calcula? ¿Verdad? Dividiendo la frecuencia observada o absoluta correspondiente a cada uno de los intervalos entre el total de datos, que puede ser de la población o puede ser de la muestra. 4 entre 40 es 0,10. 6 entre 40 es 0,15. Y así sucesivamente. 2 entre 40 es 0,30. ¿Ok? Está expresado en tanto por uno. Entonces, la sumatoria de todos estos valores debe ser igual a 1. Listen, disculpe, ¿y es importante los decimales? ¿A cuánto Sí, poner? es importante con unos 4 decimales como mínimo trabajemos, ¿ya? 4. Porque después cuando vamos a calcular algunas medidas de escritura, vamos a ver para no tener diferencias, ¿no? Bien. También podemos trabajar frecuencia relativa, expresarla en tanto por ciento, que es igual a la H, ¿sí? Entonces no va a revisar el práctico 1.3. No, yo voy a revisar el primer práctico, o sea, pues son 3 prácticos. El primer práctico lo voy a revisar cuando terminemos esta primera parte de la materia y vamos a fijar fecha. Ahí ustedes me van a presentar los 20 ejercicios y yo les voy a estar preguntando. Muéstrenme, por ejemplo, el ejercicio 1.3, que este es el que van a desarrollar ustedes, o cualquier otro ejercicio que vamos a ir desarrollando y yo les voy a dar para que en su cuenta o en su casa ustedes lo desarrollen. ¿Ya? No es cada vez que yo le dé un ejercicio lo voy a revisar. Eso es, digamos, responsabilidad ya de ustedes. Bien, sigamos. Entonces, la frecuencia relativa también podemos expresarla en tanto por ciento. Y para ello simplemente hay que multiplicar la frecuencia en tanto por 1 por 100. Entonces tenemos en tanto por ciento. 0,10% es 10. 10%. Aquí está. Por consiguiente, la sumatoria tiene que ser igual a 100. Es más claro, más fácil la compresión muchas veces, digamos, trabajar en tanto por ciento. 30%, digamos, de la familia tiene entre 4 y 5 cabezas de ganado. O acumulativamente, ¿no? Es más fácil la interpretación, vuelvo a repetir, que trabajar con tanto por 1. Pero en estadística se trabaja mucho con la frecuencia relativa en tanto por 1. Esto es para objeto de interpretación.
La frecuencia absoluta acumulada. El mismo nombre nos dice acumulada. Por favor, ¿podría repetir la frecuencia relativa? Por favor, please. La frecuencia relativa, ¿cómo la obtenemos? Dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el total de observación. Divido 4 entre 40. Divido 6 entre 40 y tengo este valor. Dividimos cualquiera de ellos, 10 entre 40 y tenemos el valor. Así se lo obtiene. ¿Ok? Eso era lo que preguntaba, cómo calcularla. Y esto está expresado. Sí, en Lice, tal- pero... Ajá, Sí. el 10,0, Lice, ¿cómo lo sacó? A ver, esto es la frecuencia relativa en tanto por 1. La frecuencia relativa en tanto por ciento. ¿Qué quiere decir? Este 10 es multiplicar, ¿no? Multiplicar 0,10%. ¿Sí? 0,10% es 10. 0,15% es 15. Entonces, esto de aquí en tanto por 1 lo estamos cambiando a tanto por ciento. ¿Está entendido? Multiplicar por 100. Sí, Lice, salió el resultado. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, sigamos entonces la frecuencia absoluta acumulada. Habíamos indicado, acumulado nos está diciendo que vamos a tener que ir acumulando los valores de la frecuencia observada. ¿Sí? 4 más 6, 6 más 12, 10 más 12. Entonces, aquí tenemos. El primer valor es 4, ¿no? Porque es 4, el mismo valor, ¿no? El valor 4. El segundo valor es, este segundo valor, ¿cómo lo obtenemos? El dividido entre el 6 nos da 10. El tercer valor, Sumado. 10, exacto, sumado acumulativamente. 10 más 12, 22. ¿No? Lo que tenemos, ¿no? El valor, último valor acumulado, es lógico que tiene que tener con el total de frecuencia que tenemos. 40, 40. De la misma manera podemos tener la frecuencia relativa acumulada. Que podemos hacer la frecuencia relativa acumulada de tanto por o de tanto por ciento. Acumulada. Primer valor, 0,10. Segundo valor, el 0,10 anterior más el 0,15. Y así sucesivamente. Tercer valor, 0,25 más 0,3. Ok. Y esto de aquí de la misma manera, ¿no? 10, segundo, 10 más 15. Y así. ¿Ok? Esto es el repaso que hemos hecho en la anterior clase. Bien. Vámonos con el ejercicio 1, 2. Hagamos lo mismo que hemos hecho acá. Completar estas 4, 5 columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? No, ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 6. Nos está faltando el tanto por ciento. Voy a ponerlo más para que sea completito. A ver, háganlo ustedes por su cuenta. Complétenme el cuadro de frecuencia con estas columnas que tenemos acá. Bien, entonces yo espero, les doy 10 minutos y después lo hacemos conmigo. Pero lo que siempre digo a ustedes, hagan el esfuerzo de hacer este trabajo. Ya está, profesor. Yo ya lo hice, Lisa. ¿Ya? Está sencillo. Démosle, démosle unos para los que no han hecho, ¿ya? Para que los que no lo han hecho. Démosle unos 3 minutitos.
Licenciado, ¿lo puede subir un poquito más arriba su imagen? Porfa. No, todavía esto de aquí no lo vamos a hacer, o ya lo hemos hecho. Lo subo es Ah, lo que hicimos en la anterior clase. Esto es lo que hemos hecho en las anteriores clases para hacer ah, esto. Lo ya, que ya, nos interesa es que ustedes hagan esto. ya. Una consulta, dicen, yo hice el ejercicio 3, ¿no ve? Y acá el número de intervalos me salió 5.29. La regla de Sturgeon, ¿no? Según teníamos que hacer con 5, pero yo lo hice con 6, le cuento, con 6 intervalos. Y Y le acá en dio mi bien. código, exactamente. Sale con decimales. Y yo lo, Ya, yo, no, yo no, sa- el tema es, pueden hacerlo con 5, con 6, pero en lo posible que sea con anchos de clases iguales. Si lo yo hizo lo con saqué 6, no Con con quiere decir que 6 esté sale. mal. Yo lo saqué con ¿Ah? 6 y me salió todo bien, le cuento, sin decimales Bienísimo. El y ancho pares. de clase sale 5, o sea, es un número entero, no sale con decimales. En la división, Bienísimo. pero en la división de la suma del límite superior con inferior, para la marca de clase, ahí hay un decimal. Ya, no, está bien, está bien. Cuando se hace con 6. No, no sé, el No, tema es que en lo posible hagan el número de intervalos, por ejemplo, 5, 6, lo que sea, ustedes, el investigador define qué es lo que indicado ya. dice, para determinar el número de intervalos se utiliza en primera instancia la regla de Sturgeon. La regla de Sturgeon nos va a dar un primer valor aproximado, 5.20 y tanto, dicen ustedes, ¿no es verdad? Entonces, ese 5.20 y tanto aproximado, que es el primer valor aproximado, puede ser modificado por el investigador por razones de redondeo que están haciendo. Uno dice, no voy a trabajar con 5.25, voy a trabajar con 5, con 6, con 7 o con 8, puedo trabajar. O por criterio del investigador. Entonces, dijeron, voy a trabajar con 5 y le salió bien. Otros trabajan con 6, con 7, con 8 y puede ser bien. No hay problema, no es que esté mal. Ya. Ahora, Gracias, dicen. estaría mal si no, digamos, si hay márgenes de desplazamiento, si no han hecho el esfuerzo de ver de que cuadre bien todo. ¿Se entiende? O Eh, sea, cuando ustedes determinen anchos de clase, si el ancho de clase le sale, pues, por ejemplo, decimal, ahí hay, ojo, puede ocurrir alguna cosa aquí, puede decir, ¿no? Mucha dispersión. Y le dice, yo utilicé los dos criterios, el entero inmediato, el superior, para poder trabajar con los dos. ¿Y cómo le salió bien? Con el inmediato superior sale con decimales en la marca de clase, pero sí después todo cuadrando, todo salió bien. Todo salió bien. Sí, cuando lo hice con el inmediato inferior, el entero inferior, salió igual. Obviamente la amplitud ahí, Las amplitudes varían, exactamente. O sea, bien quiere decir que aunque haya trabajado con decimales en las amplitudes, o sea, en los límites, pero pero por un lado, todos los intervalos tienen el mismo ancho de clase, y por otro lado, el dato, a eso se refiere, eso se refiere a hacer bien, no tuvo margen de desplazamiento. Gracias, Listen, dicen. entonces, listen, si todo cuadra en la tabla de frecuencia, entonces está bien, digamos, si utilizaron 5, otros a 6. Claro. A ver, hagámoslo. Bien, vayan haciéndolo ustedes. Bueno, primero terminemos, hagámoslo esto y después nos vamos a ver el otro, el ejercicio ese. ¿Ya? Háganlo esto. No nos quedemos Listen, otra pregunta. Me he dado cuenta cuando estaba haciendo, ¿no ves? Que el rango y el... A ver, disculpe que lo corte. Ya, Sigamos lo que estamos haciendo. Terminemos hacer esto. Después vemos su pregunta relacionada a 3. ¿Ya? Después, hagamos esto primero. Bien, 2 minutitos más para que ustedes trabajen.
Bien. Entonces, a ver, vamos a resolverlo, ¿no? A objeto de poder trabajar bien con el Excel, aprovechar el Excel, yo voy a aumentar 2 columnas. 2 columnas. Una va a ser el límite Inferior y el otro el superior. y el otro el límite superior. Ya, gracias. Entonces aquí tenemos 10. Inglés. 6, 42, 58, 4, y con 26, 106. esos son mis límites. La marca de clase, entonces, repasando, marca de clase es el promedio, ¿no verdad? El límite superior con el límite inferior. Entonces, promedio Dividido entre 2. 10 más 6 dividido cabalmente 2. Y la misma fórmula la utilizamos para todo, ¿no? Promedio, 74 más 2, 82. Esta es la marca de clase, valor representativo de cada clase o intervalo. La frecuencia relativa, la parte, digamos, entre el todo. La parte entre el todo, o sea, la frecuencia observada de cada clase entre el total de observación. Igual, 4 dividido 30. Y a objeto de copiar la fórmula, fija la celda E21. La fijamos para que no se mueva, que siga así. Entonces tenemos esos valores. ¿Sí? La parte entre el todo. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. La sumatoria total tiene que ser igual a 1. O sea, tenemos la frecuencia relativa en tanto por 1. La frecuencia relativa en tanto por 100 es multiplicar esta frecuencia relativa por 100. ¿Verdad? Esta frecuencia relativa, multiplicarla por 100. Sencillito. Y la sumatoria nos interesa. 100. Frecuencia absoluta acumulada es la acumulación de esta, se simboliza con la letra F mayúscula y esta es con F minúscula. La primera frecuencia acumulada es 4. La segunda es la acumulada anterior más la frecuencia indicada, digamos, de la clase. En este caso 12. Y esta formulita ya podemos generalizar. 16 entre 7, o sea, la acumulada anterior entre la observada de esa clase. 23 entre 4. ¿No? ¿Okay? Este valor tiene que ser igual a este valor, es lógico, ¿no? A objeto de chequear. La frecuencia relativa acumulada se simboliza, vuelvo a repetirlo, acumulado con la letra mayúscula. H mayúscula es la acumulada. F mayúscula es la acumulada absoluta, H mayúscula acumulada relativa. Entonces, quiere decir que esto da la primera frecuencia, la segunda frecuencia acumulada a la acumulada anterior más la frecuencia
de la clase A. Esto es este valor. Y nos da 1. Entonces, tenemos la acumulada anterior entre la frecuencia relativa de la clase indicada. La acumulada anterior más la frecuencia indicada. Y la frecuencia relativa acumulada en tanto por ciento es, pues, sumar esto. O directamente también multiplicarlo por HI multiplicado por 100. por ciento. Entonces aquí ya tenemos el tanto por ciento, esa es la primera frecuencia, ¿no? La segunda frecuencia pues será la anterior acumulada más la frecuencia relativa de la clase indicada. Y podemos generalizar la fórmula. Sí. Bien. ¿Volvemos a repetir alguna pregunta? Bueno. Vámonos con el ejercicio 3. Si bien lo vamos a hacer en este momento, como han habido preguntas, y vamos a ver, digamos, el tema ese del número de clases o frecuencias, ¿no? Principalmente. Estos son los datos. Mira, disminuyo un poquito para que entre en pantalla. Un agente de venta. Los siguientes datos corresponden al ingreso mensual en dólares por mes que tiene un agente de venta por concepto de comisiones de venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, $100 al mes, un mes determinado, supongamos enero, febrero, marzo, son por meses, ¿no? Aquí $300 por mes, acá 180, ¿no? Elaborar la tabla de frecuencia. Este es el de frecuencia que vamos a trabajar. Entonces, sigamos los pasos. Primer paso, hay que identificar el valor mayor y el valor menor, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el valor mayor? El mayor es 350 y el menor es 80. 350 es el mayor y esta es el menor. Entonces, 350 y 80. Segundo paso, el rango, R. ¿Cómo encontramos el rango? Restando el valor mayor con el menor, serían 270. Mayor valor mayor menos valor menor. El rango es 270. K, el número de intervalo, va a ser igual a 1 más 3,3 más 3.3 por logaritmo de 10 de base 10 del total de n, el total de datos. Aquí hay ¿cuánto? 20 datos. 20 datos. 20 datos. 20. La fórmula sería 1 más 3. 3,3. Es que aquí vamos a ver, no sé si estoy trabajando con el punto aquí, en mi teclado que tengo, 3.3. Voy a poner 3.3. De repente me da error y cambiamos a 3,3. Por logaritmo de 10. Me voy a mi fórmula. Y lo tengo, hemos estado trabajando logaritmo base 10, ¿no? Aceptamos. ¿De qué número? 20. 20, porque son 20 datos. 20. Me dio error, ¿no? El error está en 3,3. Entonces, Debería ser coma, no punto. lo voy a hacer coma. Ahora sí. 529. El primer valor aproximado. Trabajemos con el valor más próximo a este indicado, con 5. Vamos a trabajar con 6, a ver. Ya vamos a hacer el ejercicio con 6. Con 5 sale exacto, Lisa. Claro. Y vamos a ver con 6, ¿no? Porque digo, si sale también, si han trabajado con 6 y sale bien, no hay margen de desplazamiento, está correcto, ¿no? Si hay margen hay que trabajar también, pero evitemos el margen de desplazamiento. Por eso escogemos, digamos, el que sea, digamos, más a términos de la confección de esta tabla de frecuencia. Así, el ancho de clase,
Ancho de clase para clases iguales es rango entre número de intervalos, ¿verdad? O sea, R dividido en 270 entre 5. R 270 dividido K. 3,5. Es decir, 54. ¿Sí? Recorrido ideal es igual a Al ancho de clase ancho de por clase por El número de intervalos. número de intervalos. 270. Aquí estamos viendo que rango y recorrido ideal son igual, por consiguiente no va a haber margen de desplazamiento. Margen de desplazamiento es igual a recorrido ideal menos rango menos el rango. dividido Entre Entre 2. 2. 0. O sea, Igual no hay 0. margen de desplazamiento. Bien. Ahora sí podemos encontrar los límites inferiores de cada clase. Vamos a trabajar con 5. Hemos dicho. Entonces, sí, para que esté más cerca. El límite 1, o sea, el límite inferior de la clase 1 va a ser igual al valor menor menos 80. Margen de desplazamiento. más de desplazamiento que 0, 80. O sea, vamos a partir de 80. El límite inferior de la clase 2 va a ser igual al límite inferior de la clase anterior más el ancho de clase. El ancho de clase, que es 54. Igual para todos. Y así sucesivamente, ¿no? Límite inferior al anterior más el ancho de clase. 188. Inferior más ancho de clase. 242. 42. Límite inferior más Que sería 296. ancho de clase. 36. 196. Bien. Tenemos los límites inferiores. 1, 2, 3, 4, 5. Cabalito, 5. Sí. Esos son los límites inferiores. Ahora ¿Cómo encontramos los límites superiores? Entonces tenemos 80 más el ancho de clase. 80 más 54 Sí, es 134. 134. Siguiente. Límite inferior, ancho de clase. 134 más 54 es 188. 188. 188 más 54, 242. 242 más 54, 296. 296. Y 296, 350. 350. Trabajamos con la nomenclatura de cerrado por la izquierda cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Abierto por la derecha. Y el último, cerrado por la derecha, para que esté incluido el 350. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que van a entrar todos los valores de esta tabla, todos los datos, y vamos a comenzar con el último y vamos a terminar con el valor mayor.
¿no? Eso quiere decir que está bien, cuadra, ¿no? Cuando hay margen de desplazamiento, se disminuye acá, como lo vemos acá, en este caso, ¿no, verdad? 80, límite de 1, 80 menos si hubiera un margen de... O podemos también, en algunos casos, digamos, interpretar que no podemos disminuir. Más bien le sumamos al 350 ese margen de desplazamiento el número de cabezas de ganado en una familia, ¿no? El número menor es 0, que no tenía ninguna cabeza de ganado. Entonces, si hubiera, digamos, en ese ejercicio un momento, no vamos a comenzar con -1 o -2 cabezas de ganado, ¿verdad? Vamos a tener que ampliar. Y los H de clase tendría que ser números enteros, no podemos tener 1,2 cabezas de ganado, etc. Bien, entonces aquí lo único que queramos. Me falta aquí hacer el jueguito de los colorcitos, o sea, identificar quiénes entran en qué lugar. Hagámoslo. Entre 80 y 134. 4. O sea, menor a 134, ¿no? Eso quiere decir esto. 133, digamos. Entre 80 y 133. Aquí hay 1, 2, 90 y 80. 4. No hay más. A esto le ponemos el color amarillito. Hay 4 casos. 4 meses el agente de venta recibió por comisión entre 80 y 133 dólares. Un mes fue 100, otro 100, otro 80 y otro 90. Vamos a 188, un número menor. El otro color. Bueno, el otro color. Aquí. El 180, el 150. Entonces tenemos menos de 183, ¿no? 170. 170 3, 4, 5. Solo son 5. 5. No hay más, ¿no? 5. Sí, A eso le damos el color verdecito. Son 5. Menos de 240. 1, 210, 200. Son 5 también. 5. 5. Menos de 2. Son Solo dos, son dos dos. valores de 280. 2, Lisa. 2. Y por último, 4. 4. 4. Todo suma 20. La sumatoria, 20. Ok, ya lo hemos resuelto. Ahora ustedes tienen que continuar resolviéndolo esto. ¿Qué pasa si hacemos como el criterio de ustedes? Digo, no lo voy a hacer con 5, lo voy a hacer con 6. Por ejemplo, como hagamos con 6. ¿Cuál sería el ancho de clase? Rango dividido número de intervalo, ¿verdad? Esto lo ha hecho un compañero. 45, vio bien, mire, 45. ¿Sí? Lo habíamos hecho con 7. Veamos. Rango dividido. No sale. No sale, pero nos complica la vida. Pero de repente no hay margen de desplazamiento. De repente no hay margen de desplazamiento. Eso, pero nos complica un poquito la vida, ¿no? Porque nuestros intervalos van a ser con decimales. O sea, estos intervalos van a ser con decimales. Sigamos. Recorrido ideal, en este caso, va a ser igual a ¿cómo es? A doble, ¿sí? Doble réplica. O sea, W por K. 270, que cuadra, fíjese, cuadra. No vamos a tener ningún margen de desplazamiento y después hacen con 6 y le va a dar bien.
van a comenzar desde el 0 o desde el 80 y van a terminar en el último en 350. Sí. Uno más. ¿Sí? O sea, los anchos de clase son menores, ¿no? El ancho de clase es 45, en cambio el anterior era 54. ¿Qué ocurriría con 7? ¿No? Con 7 ya se complica un poquito, pero de repente cuadra. Vamos a ver, igual. Va a ser igual a ancho de clase por número de intervalos, ¿no? Sí. 7. ¿Sí? Y va a cuadrar. 270. Fíjense, cualquiera de los estos podíamos haber trabajado con 5, con 6 o con 7. No es lo más correcto, está bien esta definición que ha tomado de trabajar con 5 del investigador, ¿no? La decisión del investigador. Son casos los raros, o son raros los casos, disculpe, raros los casos donde hay margen de desplazamiento, pero hay que hacer el punto 4 y punto 6 para verificar si no hay margen de desplazamiento. Aquí ya vemos que no hay margen de desplazamiento, porque el recorrido ideal, vuelvo a repetir, es igual al rango. Entonces, margen de desplazamiento va a ser 0. ¿Ok? Entonces, hayan trabajado con 5, hayan trabajado con 6, hayan trabajado con 7, está correcto. Con 5 y con 6 no van a tener mucho problema, porque son anchos de clase iguales en ambos casos, pero números enteros. Aquí está correcto, pero van a tener un poquito de complicación, ¿verdad? Sí, por lo Es decimales. muy posible que haya complicación. Aquí no va a haber porque son números enteros los datos. Se entiende entonces lo que quiero decir, ¿no? Vuelvo a repetir, hay que hacer la verificación del punto 5 y 6. Algunos casos que no se puede trabajar, digamos, que hay margen de desplazamiento. Por ejemplo, si tuviéramos en el caso de las cabezas de ganado, ¿no? Yo evitaría, digamos, con 7, por decirlo, si haya sido el caso, ¿no? Porque voy a buscar 38,7 cabezas de ganado. 7, digamos, no tenemos en cabeza de ganado. En cambio, aquí podríamos tener, ¿no? Porque de repente dice 170, y tantos dólares, ¿sí? Bueno, más para complicarlo. ¿Está entendido? Bien, entonces ustedes lo terminan lo del ejercicio 3. Ya hemos hecho entonces ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 para completar, ¿no? Completar Listen, disculpe, ¿puede enfocar la fórmula del número de intervalos? Es que mi computadora no da la fórmula esa. Ustedes la tienen en su apunte. Aquí está. Esta es la fórmula. K igual 1 más 3,3 logaritmo base 10 de n. Esa es la fórmula. En sus apuntes lo tienen. ¿Ya la copió? Sí, listen, pero pongo lo mismo y no da en la computadora. ¿Algún error? ¿No? Como a mí me salió el error. Tienes que separar productos de sumas y restas. No, la computadora no. La computadora, digamos, sigue la lógica. Nosotros a pulso es que a veces... Es que no es que puede, le resalta 2 logaritmos. Tienes que buscar la que sea en base 10. Base 10, logaritmo base 10. Okay. A ver, volvemos. Lo que aquí tenemos, aquí lo hemos tenido. Ahí está la fórmula, fíjese aquí arriba. Lo pone usted igual, volvemos a ponerlo acá. Volvemos a ponerlo. Igual. Uno, ponga así, más, en mi caso, 3,3 por, no se olvide del asterisco. Y ahí se va, no, ahí se va a buscar la fórmula, ya yo tengo mi fórmula, logaritmo va a ser, fíjese aquí. Aceptamos, ¿y qué número? 20. Son 20 datos. Igual.
¿Qué me ocurrió acá? Le puso 0. Ah, le puse 0. 20, gracias. ¿Ya lo sacó? Bien. Sí, Lisa. Bueno, vamos a terminar esta partecita con una pequeña explicación. Dice, sí o sí es en No. Yo sé que es difícil tener una computadora que cuesta dinerito, cuesta plata, pero aquellos que tienen, ¿no, verdad? Comiencen, ya hemos hablado, ¿no? Comiencen a utilizar el Excel, a familiarizarse y de que hagan, se tecnifiquen en el uso del Excel. El Office, más que todo, ¿no? Le va a servir para su vida profesional. Yo entiendo que la gran mayoría no tiene computadora, entonces lo tiene que hacer a pulso. Bueno, y vamos a terminar la parte de datos. ¿Están viendo la pantalla que he compartido? Sí, Listen. Sí. Bien. Entonces, en esta unidad 2, organización y clasificación de datos, hemos aprendido, ¿no?, a elaborar los cuadros de frecuencia o tablas de frecuencia, partiendo de datos no ordenados y haciéndolo datos ordenados o tablas de frecuencia. Además, digamos, hemos visto los conceptos de otros tipos de variables que vamos a estar utilizando, como las que hemos estado desarrollando, ¿no?, que se muestran en este cuadro. Podemos, para finalizar, cuando uno tiene todo esto, bueno, tiene principalmente estos dos datos, aquí estas dos columnas, que es la tabla de frecuencia, ¿no? Uno puede graficarla, ¿no?, hacer su informe, presentar tablas o presentar también gráficos. Y los gráficos más comunes son 3, pero pueden hacer cualquier gráfico que tienen en el Excel, pero gráficamente, básicamente son 3 los grandes gráficos, o los gráficos más comunes. Son estos. Podemos representar gráficamente la tabla de frecuencia, esta tabla, ¿no?, esta columna y esta columna. En el eje de las X ponemos la frecuencia y en el eje de las Y podemos trabajar con la frecuencia absoluta o podemos trabajar con la frecuencia relativa, tanto por 1 o tanto por ciento, como quisiéramos llamar, o podemos trabajar de manera acumulada, o sea que en el eje de las X siempre va la frecuencia, en el eje de las Y, como quisiéramos presentar. Para no complicar mucho, digamos, vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Pero vuelvo a repetir, uno puede graficar cualquiera de estas otras dos, o estas 4, digamos, situaciones. Entonces, eje de las X, se coloca los intervalos o clases, y el eje de las Y, la frecuencia. En este caso vamos a trabajar con frecuencia observada. Estas representaciones gráficas, digamos, más generales, más básicas que tenemos, pueden hacer después, digamos, hay una infinidad de gráficas que presentan las opciones del Excel. Entonces, las básicas son el histograma de frecuencia, la curva poligonal o polígono de frecuencia, y la curva ideal o curva suave. Aquí tenemos, pues tenemos las dos primeras, histograma de frecuencia y polígono de frecuencia. En el eje de las X hay que trabajar las clases o intervalos. Y en el eje de las Y, la frecuencia. En este ejemplo, fíjense, han puesto nomenclatura N para la frecuencia. Nosotros estamos trabajando con la F. ¿Okay? Entonces, estas son los histogramas de frecuencia, que pueden hacerlo vertical, pueden hacerlo horizontal, o sea, hay N tipos de gráficos, ¿no?, que pueden hacer. Histogramas de frecuencia son estas columnas, me están indicando, por ejemplo, que entre esta frecuencia y esta frecuencia, que estos son sus límites, hay 4. Y así sucesivamente. Entre 31.5 y 35.5 en este ejemplo hay
sé pues cuánto. Deben haber unas 12 casos, ¿no? Esto está automáticamente, digamos, indicado por la gráfica. ¿Okay? Este es el histograma de frecuencia, entonces, estas columnas, que pueden ser verticales o podemos trabajar de manera horizontal. El polígono de frecuencia o la poligonal es la unión de los puntos medios de cada barrita. Los medios que son los intervalos, son las marcas de clase. Entonces, en esos puntos medios la unimos de una manera con una línea recta. Nos vamos al otro punto medio. Esta es otra gráfica que se llama poligonal, porque muestra polígono. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir. Ustedes tienen su tabla de frecuencia y quieren mejorar su informe, adornarlo y todo eso, ahí pueden utilizar gráficas. Y estas son hay muchas gráficas. La otra es la curva suave, la curva que suaviza estos puntos, estas aristas, las suaviza, la suba, o sea, una curva imaginaria. Eso se da cuando hay n repeticiones, n casos, ¿no? Ya esto se suavizan estos ángulos. Aquí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una mostrando dos tipos de gráficas aquí. El histograma de frecuencia y la curva ideal. ¿No? El histograma de frecuencia son las... Y la curva ideal es la suavización de los polígonos. De los ángulos, la curva ideal. ¿Está entendido? Entonces son las gráficas que podemos trabajar. Hay otros gráficos de torta, etcétera, etcétera. Bien. Sigamos. Entonces, una tabla de frecuencia me está mostrando, digamos, cuando estamos graficando por el lado de la curva suave. Estas son las curvas de frecuencia que se llaman, que salen de la tabla de frecuencia que, digamos, grafica estas curvas de frecuencia. Fíjense, esta curva de frecuencia aquí es una curva, digamos, acampanada, ¿no? Bien. Entonces, toda distribución de frecuencia me define una curva de frecuencia o curva suave. Me define la curva suave. Puede tener diferentes formas, de acuerdo a cómo están los datos. Aquí, vuelvo a repetir, le estamos mostrando una curva simétrica. Simétrica quiere decir a ambos lados de este punto central es exactamente la misma. A la izquierda son iguales a todos lados que están a la derecha. Entonces tenemos diferentes tipos de curvas. Vamos a hablar de la asimetría o de horizontal. Tenemos la curva simétrica que ya le hemos mostrado. Quiere decir que del punto medio en ambos lados los mismos números de datos o porcentajes. Si fuera una bisagra, ¿no? Y dobláramos esto, coincide con la otra. Esta es la curva, digamos, normal, que se llama en estadística, curva simétrica, curva normal, o curva de Gauss, de varios nombres. Esta es la curva simétrica o curva normal. Aquí no hay ninguna deformación, todo es simétrico. Sin embargo, grafican, por ejemplo, quisiéramos graficar estos datos que tenemos acá, ¿no? Fíjense ustedes que ya de aquí estoy viendo que no es simétrico. La mayor cantidad de datos están acá, ¿no? Hacia la izquierda, y aquí terminan en una colita. No va a ser la curva acampanada. Es muy posible, o casi seguro, que va a ser esta curva acá, este tipo, donde la mayor concentración se da a la izquierda. Fíjense, esta es una curva asimétrica. Se conoce como curva con día negativa o curva asimétrica negativa. Aquellos que tienen, vuelvo a repetir, la cola hacia la derecha, o sea, termina así,
digamos, porcentaje de datos lo tiene hacia la izquierda, o al inicio. La curva con asimetría positiva es esta otra, donde la colita está al inicio y la mayor concentración de datos está a la derecha. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tipos de curva que puede generar los datos que hemos trabajado con el cuadro de frecuencia. Esas son las deformaciones horizontales. Pueden haber también deformaciones verticales. Seguimos con la curva simétrica, que es la misma. Se conoce también como curva mesocúrtica. Se le da ese nombre cuando estamos utilizando este tipo de mesocúrtica, ¿no? Hablando de deformaciones verticales. Por eso se llama curvas con deformación vertical o con apuntamiento oculto. Fíjense que estamos con términos nuevos. Entonces, la mesocúrtica es nuestra curva simétrica. Hablando de una curva simétrica, todas son simétricas, fíjense, todas son simétricas, pero esta tiene, digamos, esta conformación. La ley es puntiaguda. Y la platicúrtica, como dice su nombre, platicúrtica es más aplanada. Pero todas son simétricas. ¿Qué nos dice esto? Que esta curva tiene los datos mucho más concentrados respecto a casi todos están ahí. Por ejemplo, yo quiero graficar los resultados de las notas de mis alumnos. Las notas de mis alumnos, hice mi cuadro de frecuencia y las grafiqué. Y me sale, digamos, este tipo de curva. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, mi promedio de nota fue 70 y la gran mayoría, ¿no? 70% de mis alumnos han estado, digamos, entre un límite cercano o una nota cercana a 70. En cambio acá no. Acá voy a tener alumnos notas bajas, buen porcentaje, y pocos alumnos también que me han sacado notas altas. Hay más concentrados. Y esto aquí me representa, digamos, una curva, digamos, normal, ideal, que vamos a hablar sobre esta curva. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tipo de curvas? Esto lo van a manejar mucho en estadística 2. ¿No? Estadística 2, el tema es trabajar con datos de una muestra, de una población. Entonces, aquí tenemos que bajo la curva hay una probabilidad, digamos, la integral, digamos, del área que está bajo cada curva es igual a 1. Todas ellas. Y en función de ello trabajamos, digamos, con las probabilidades de errores o probabilidades de acierto, de certeza, con el que vamos a trabajar los estimadores para referenciarlo como el verdadero valor de la población o parámetro. Esto es para estadística 2. Pero en estadística 1, lo único que estamos aspectos relacionados, ¿no?, a los tipos de curva. Bien, ¿alguna pregunta? Esto es hacer ejercicio, solamente la comprensión. Y hemos terminado el capítulo 2. Vamos a seguir haciendo ejercicio. Bien, jóvenes. Nos quedamos aquí entonces. Si no tienen alguna consulta más, que nos veamos el próximo viernes. No se olviden bueno, ya se creó el grupo de la materia para estudiantes y ahí, digamos, todos, digamos, esos comentarios que tienen, ¿ya? Ya estoy viendo que cabalmente su compañero creo que nos arregló el problema del enlace. Ya han seguido aumentando los comentarios. No, ya no. Ahora sí, gracias, dice. Tatiana Pérez fue la última que parece que se arregló algo el problema del enlace y ya no hay problema, ¿ya? Yo voy a dejar para que todos vean. Dice una pregunta.
lo que hizo su compañero. Bueno, un momentito ya. Habíamos quedado en que por favor dejemos este grupo WhatsApp para esos comentarios que han estado haciendo ustedes, porque me han llenado el grupo, me han llenado de mensajes para que no nos perdamos. Entonces, uno de sus compañeros ha creado este grupo WhatsApp. ¿Ya? Aquí está el enlace, y eso es para que entre ustedes se vayan dando, ¿no? En relación, digamos, a esos ejercicios que vamos dando. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta, por favor? Dice, como decía que el práctico 1 va a tener 20 ejercicios, si le quería pedir si podía mandar los demás ejercicios, digamos, para ir para poder practicar. De acuerdo a cómo vamos avanzando, va a ser que... Así no sabemos ver cómo avanzando. No se preocupe, están aquí, por ejemplo. Aquí vamos a tener, aquí tengo los 20 ejercicios. ¿Ok? Aquí lo tenemos. ¿Ok? Espere nomás, no se acelere. Listen, ¿Sí? en esta materia, ¿vamos a graficar o solamente hasta la tabla nomás de Hasta la tabla. Hasta la tabla. La gráfica es para que ustedes tomen en cuenta. Eso lo van a manejar mucho en estadística 2, porque van a razonar, ¿no? Que el ejercicio que tienen que hacer. Dominar las gráficas. Ya, listen, gracias. Ya. Le dicen consulta, entonces vamos a seguir practicando y luego usted nos da el práctico. Claro. Vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios más de esta unidad y después a otra unidad. O sea, vamos a terminar de hacer ejercicios de esta unidad el próximo viernes, en otras palabras. El lunes arrancamos con otro tema. Usted dijo que nos iba a dar el práctico de 20 ejercicios, algo así. Vamos a estar haciéndolo, pues. Vamos a estar... Avanzamos otro tema, hacemos más ejercicios, o van sumando, después otro más, después antes del examen repasamos, hacemos más ejercicios. 20 ejercicios de esto, del primer tema, unos 20. Ya, ¿Okay? muy bien. Ok. Bueno, entonces, no hay más preguntas. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Listen. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Hasta luego, dice. Hasta luego.